Muy buenos días una vez más. Buenos días para todos, para Christopher, Alfonso, Matías. Eh, Estamos comenzando con este evento para repasar el estatus de Paraguay, de la calificación de Paraguay. Este evento es organizado por la Cámara de Comercio Paraguayo-Uruguaya y la Federación de Cámaras Binacionales respecto a la Cámara de Comercio Paraguayo-Uruguaya, que es la que me toca integrar también con Matías. Decirle que es una cámara binacional que se encarga del incentivo a la inversión eh, extranjera proveniente de Uruguay en Paraguay, en la cual estamos muy vinculados a la Embajada de Uruguay, al Consulado de Uruguay, y también tenemos una muy buena relación con la Cámara Uruguayo-Paraguaya en Montevideo. Así que muy buenos días para todos. Mati, te paso la palabra para que comentes un poquito sobre la Federación de Cámaras Binacionales. Gracias, Sebastián Pérez, gracias a quienes están viendo esta charla. Agradecerle principalmente a Todd Martínez por estar presente, a los colegas, compañeros y a Sebastián Pérez como colega de cámara. Me quería tomar simplemente un par de minutos para comentar qué es la FEDECAP y la Federación de Cámaras Binacionales. Somos una organización sin fines de lucro que engloba hoy 13 cámaras binacionales, obviamente la uruguaya, la brasilera, la argentina, la chilena, después está la americana, la australiana y algunas otras cámaras más fuera incluso de la región, como la japonesa o la suiza. Básicamente la cámara lo que hace es buscar fortalecer los vínculos entre los propios las cámaras y entre los miembros que integran las cámaras, ¿no? Cooperamos también con el gobierno en temas de competitividad e intercambio comercial, así como también a veces manifestamos nuestro descontento cuando creemos que hay temas transversales que afectan a todo el sector empresarial en general, y damos nuestro comentario. Y dentro de los temas principales que trabaja la Federación de Cámaras Binacionales, podemos encontrar temas vinculados como competitividad, infraestructura, seguridad jurídica, seguridad física, que son los temas o la mayoría de los temas, o los temas principales que a los empresarios que invertimos en Paraguay nos interesa defender y trabajar, ¿no? Y obviamente, entrando al tema y dando la palabra enseguida a Sebastián Pérez, sin ninguna duda lo que es grado de inversión es un tema que a nosotros nos interesa, nos preocupa y nos gustaría obviamente con ansias poder alcanzar. Hoy nos contarán que también vamos con la tarea, que creo que es bastante difícil y todavía tenemos muchos pasos para dar, pero bueno, la idea es que esto se construya no solamente desde el gobierno, sino también desde el sector empresarial y empujando todo lo que podamos. Así que gracias a todos, gracias a los speakers, y Sebastián Pérez, te paso la palabra. Bueno, sin tomar mucho tiempo más, sí me gustaría puntear un poco la estructura de la charla, que va a comenzar con Alfonso conversando un poquito sobre el estatus actual de la macroeconomía, de las fortalezas, de por ahí los desafíos de la macroeconomía de Paraguay. Luego le vamos a dar la palabra a Todd Martínez para que explique un poquito lo que es la metodología de Fitch, el trabajo metodológico riguroso en el cual se basan para el producto final, que es la calificación de la deuda de Paraguay. Luego Christopher va a conversar sobre el estatus actual de la calificación de Paraguay y cómo llegan a la nota actual que tiene Paraguay. Y por último cerraremos con Todd Martínez una vez más, comparando a Paraguay con algunos países que tienen una macroeconomía similar, un comportamiento similar, calificaciones similares a Paraguay, cuál está por ahí un escalón por arriba y un escalón por abajo. Así que para no tomar mucho más tiempo, está planificado que sea de 1 hora, pueden enviar sus consultas a la sección de Q&A. Le doy la palabra a Alfonso para que comience. Bueno, buenos días para todos. Un placer estar acá. Primero que nada, agradecerle a los dueños de casa, a la Cámara de Comercio de la Federación, por invitarnos. Un placer estar acá con Todd y con Christopher, que nos conocemos hace mucho tiempo y hemos compartido distintos estrados.
Y bueno, y también agradecerle a la Cámara y a la Federación por haber planteado el tema, porque es un tema muy, muy pertinente. Es un tema del que hablamos mucho en Paraguay con distintas contrapartes. Y yo diría que es un tema relevante al menos por tres motivos, ¿no? Más que el grado inversor en sí mismo, el grado inversor es algo así como un estatus intermedio, ¿no? Pero el credit rating en general o la calificación crediticia tiene al menos para nosotros tres derivadas que son importantes, ¿no? Una que obviamente es como un estándar mínimo que hace que el país sea más elegible para, por ejemplo, proyectos de inversión extranjera directa, ¿no? Un país que no tiene grado inversor es un país que para ciertos inversores no es elegible. En segundo lugar, también el credit rating o el nivel de riesgo o los spreads, en definitiva, que son cosas que están vinculadas, tienen que ver con el costo del financiamiento para las empresas que se instalan en Paraguay, ¿no? Estos días justo está resonando bastante el caso de Paracel y en qué medida la situación financiera global actual es una restricción para inversiones porque las tasas de interés son altas. A eso hay que agregarle el spread que se carga en Paraguay por la calificación crediticia que hay hoy, que es como un obstáculo adicional. O sea que para las empresas que el país es elegible, la calificación crediticia tiene que ver también con el costo del financiamiento y en definitiva con el retorno de los proyectos, ¿tá? Y por último también importante, tiene que ver con la estructura y la energía que el gasto público le dedica a la deuda, ¿no? Cuando uno tiene una deuda cara o cuando paga tasas caras, en definitiva esos son dineros que vienen de la recaudación que no se pueden destinar a otros gastos como puede ser gasto social, gasto en infraestructura, gasto en educación o gasto en salud, con lo cual es un gasto que compite con otro tipo de gastos. Por todas esas razones es importante trazarse un plan o perseguir el objetivo de mejorar sistemáticamente la calificación crediticia y eventualmente en algún momento llegar a tener este grado inversor como planteaba Matías, ¿no? Que coincido con Matías que es un desafío largo, pero es bien importante planteárselo como un camino largo con las dificultades que ello tiene. Voy a hacer una presentación corta, en no más de 10 minutos creo, para dejarle la palabra a Todd y a Christopher, que son los protagonistas de hoy, pero bueno, la presentación nuestra es más que nada a modo introductorio y para ponerle un poco de contexto, ¿tá? Haciendo honor a la invitación que estaba planteada, vamos a hacer algunas breves reflexiones sobre el camino recorrido en los últimos años, qué cosas han mejorado y qué cosas, como analistas, vemos como desafíos pendientes que en caso de ser abordados y abordados correctamente, ayudarían a que Paraguay consolide su camino hacia el grado inversor, ¿tá? Obviamente la calificación crediticia al final de un país tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con aspectos cualitativos como las instituciones de las cuales vamos a hablar, también tiene que ver con la performance económica, con la solidez del crecimiento y obviamente con el balance fiscal o la solidez y la sostenibilidad de las finanzas públicas, que en definitiva son las que afectan la probabilidad de que la deuda sea servida tal como está prometido, ¿no? Entonces, vamos a repasar algunas de estas cosas para ir nivelando un poco la información de por lo menos cómo lo vemos nosotros, ¿no? Primer comentario relevante es que cuando uno mira la economía paraguaya, en los últimos años, décadas tal vez, Paraguay muestra tasas de crecimiento que son buenas o muy buenas comparadas con la región, ¿tá? Ahí tenemos algunas referencias, se pueden hacer otras, pero el promedio de crecimiento de los últimos 30 años, desde los 90, es del 3% anual, que es una tasa buena, como vemos ahí en la gráfica de la izquierda también. Esa tasa promedio buena muestra algo de variabilidad, con algunos periodos de crecimiento nulo o negativo y otros años de mucho crecimiento. Después vamos a hablar de la volatilidad, ¿no? Pero el primer comentario es que las tasas promedios de Paraguay, en términos de crecimiento, son buenas, son altas en la región, y si la comparamos con algunos países cercanos o en alguna medida similares a Paraguay, son tasas altas, ¿no? Si miramos los últimos 15 años prácticamente, estamos sacando la pandemia del medio de los promedios para no ensuciar demasiado las capacidades que cada país tuvo en pandemia, pero si miramos el periodo 2015-2019, por ejemplo, el promedio de Paraguay en ese periodo fue 4%, 4,1%, solamente superado en la región por Perú, que es otro de los países que se destaca por tener tasas de crecimiento promedio altas en el largo plazo. Perú y Chile diría que son los dos casos destacados, ¿no? O sea que cuando miramos el crecimiento promedio de Paraguay, podemos decir en primer lugar que las tasas son buenas.
El problema que ya se visualiza en la gráfica de la izquierda es que la volatilidad del crecimiento, el problema no, uno de los problemas, una de las dificultades, es que este crecimiento de Paraguay es volátil, es más volátil que otros países de la región. Ahí en la gráfica de la derecha tenemos una medida de la volatilidad, que es la varianza de las tasas de crecimiento del PIB, que cuando ordenamos la región de mayor a menor, solamente de países relevantes, digamos, cercanos, Argentina y Brasil. Brasil tiene una volatilidad similar a la de Paraguay en este periodo 2005-2019. Argentina, como es esperable, tiene una volatilidad sustantivamente más alta, también Nicaragua. El resto de los países de la región, todos tienen volatilidades bastante más bajas, o sea que tal vez tienen promedios no tan buenos como los de Paraguay, pero economías más estables o más predecibles en ese sentido. ¿Tá? Y lo otro que es importante también es que Paraguay en las últimas décadas no ha logrado cambiar sustantivamente esta volatilidad. Es como un aspecto bastante estructural que parece arrastrarse desde los años 80. Si medimos la varianza del producto en el 80-2004, es muy parecida a la que tiene Paraguay en los últimos 15 años. Hay otros casos exitosos, por ejemplo, Perú, que lo vemos en el medio de la gráfica, era un país que tenía el país con mayor volatilidad de crecimiento en América Latina en la década de los 80 y los 90, y tuvo un cambio sustantivo en los últimos años, y hoy es uno de los países de mitad de tabla, o que de alguna forma ha logrado sobrepasar esa característica y tener hoy una estructura productiva que crece mucho en promedio, pero que además tiene una volatilidad bastante más baja y mucho más estable. O sea que eso es un atributo importante que a veces se pierde de vista y que es importante cuidar. No es fácil reducir la volatilidad del producto, porque no es algo que uno diga, bueno, vayamos a reducir la volatilidad del producto y se va a hacer por arte de magia. Ahí tiene que ver con la estructura productiva, con las capacidades que tiene el país. Ahí tenemos punteado 3 posibles explicaciones, ¿no? Una posible explicación para el caso de Paraguay es que todavía tenemos una estructura productiva con una concentración sectorial alta en sectores de base primaria que son sensibles y que están expuestos a shocks internacionales y a crisis climáticas, ¿no? Todos recordamos bien lo que pasó en los últimos años, varias sequías en Paraguay, y en el gráfico se ve también con claridad el efecto sobre el crecimiento del shock internacional de 2009, las sequías del 2012 también, o sea que es harto conocido en Paraguay el impacto que la sequía tiene sobre la actividad, sobre las proyecciones de actividad, lo cual le agrega incertidumbre también al marco macroeconómico. ¿Tá? El otro elemento relevante seguramente tiene que ver con la dependencia regional. No es casual, Paraguay tiene prácticamente 60% del comercio de bienes con Argentina y con Brasil, 60% de sus exportaciones, que justo son los vecinos grandes y justo son los vecinos volátiles del Mercosur. Entonces, tiene sentido que Paraguay tenga alta volatilidad si está muy ligado a países que son volátiles. Por eso también, pensando en la agenda y pensando en cosas que nos pueden sacar de esta situación, es importante pensar Paraguay a futuro, no solamente mirando las tasas promedio de crecimiento, sino también mirando cómo se puede diversificar la estructura productiva y cómo se puede cambiar la estrategia de inserción internacional para depender menos de una región que es inestable. El otro indicador que puede tener algo que ver con esto es la complejidad productiva. Hay un trabajo muy bueno hecho por la Universidad de Harvard, que es la reconstrucción del índice de complejidad. El índice de complejidad mide básicamente cuán compleja es la estructura económica justamente de una economía, y trata de medir cuánto conocimiento acumulado hay en los distintos sectores productivos que intervienen en la generación de riqueza. ¿Ah? Lo que muestra el caso de Paraguay es que justamente la complejidad comparada con otros países de la región es baja, y eso puede tener que ver también con otras dificultades institucionales que vamos a ver más adelante. Pero son 3 dimensiones de crecimiento que posiblemente Paraguay precisa superar para transformarse en una economía no solamente que crece mucho, sino que es una economía más estable y más predecible. ¿Tá? Así como tenemos nuestros claroscuros en crecimiento, también tenemos algunas fortalezas en términos de gestión macroeconómica, ¿no? Claramente Paraguay se destaca en la región por la política monetaria, o por la independencia de la política monetaria, o la calidad de la política monetaria, los resultados en términos de gestión de la inflación, ¿no? En la última década prácticamente, con la institucionalización y la oficialización del esquema de metas de inflación, en general el Banco Central y la política monetaria han sido eficientes para colocar la inflación dentro del rango meta, con la excepción, por supuesto, del periodo de la pandemia, donde el aumento de la inflación fue un fenómeno global, pero así como aumentó, hoy ya estamos de nuevo convergiendo al rango meta,
y en una situación de alguna forma que convalida esta idea de que la política monetaria es sólida y está bien gestionada, y eso es un atributo importante. No es menor esto también, hay otros países de la región, creo que Todd y Christopher van a hablar un poco más del caso de Perú, ¿no? Pero Perú es un caso particular porque también tiene, por ejemplo, una política monetaria gestionada, eficiente, con un banco central independiente, y si bien tiene una institucionalidad política que es brutalmente débil, lo estamos viendo estos años con el cambio continuo de presidentes y los distintos problemas políticos que tiene Paraguay, lo cual Perú, perdón, algo que le agrega mucha inestabilidad y falta de previsibilidad a la economía peruana. Así como tiene esas debilidades, tiene otras fortalezas que de alguna forma permiten ir compensando o permiten aislar los efectos de la inestabilidad política. Por eso es importante, no solamente por la inflación per se, sino que por todos esos efectos institucionales es importante proteger esta independencia del Banco Central y esta calidad de las políticas monetarias, ¿no? Otro activo importante de Paraguay es que tiene una deuda bruta del gobierno baja en comparación con la región, y eso creo que es algo que sistemáticamente escuchamos en Paraguay. ¿Por qué no tenemos grado inversor dado que la deuda es baja? Y es verdad, la deuda es baja en comparación con la región, en los últimos años ha subido en la región y en el mundo, y el nivel de deuda baja es sin dudas una fortaleza de Paraguay, pero también tiene algunas otras debilidades en lo que es estructura de la deuda que hacen que uno tenga que ser relativamente cuidadoso en cómo analiza la performance fiscal, ¿no? La deuda es baja, pero como ven ahí en el gráfico, el ratio deuda-producto ha aumentado sistemáticamente desde el 2011, y en política fiscal y en evaluación crediticia no importa solamente el nivel de deuda, sino que sobre todo la trayectoria, ¿no? Un país con deuda alta, pero con trayectoria estable o a la baja, es una cosa, y un país con deuda mediana, pero con trayectoria sistemáticamente al alza y con una política fiscal que no está demasiado clara a futuro, introduce algo de incertidumbre. No estoy diciendo que el caso de Paraguay tenga problemas de claridad de la política fiscal, pero sí tengamos en cuenta que la deuda es baja, pero viene subiendo sistemáticamente en los últimos 10 años. Obviamente el déficit fiscal es la explicación de esta trayectoria de la deuda. Por eso es importante repensar un poco la política fiscal y trabajar en el fortalecimiento del marco fiscal. Esto es, los objetivos, el presupuesto, las reglas que guían la política fiscal, cómo se determinan esas reglas y qué consistencia tienen con objetivos de sostenibilidad fiscal, ¿no? Hay otras características de la deuda que hacen que también Paraguay tenga algunas fortalezas, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años se ha mejorado bastante la institucionalidad en la gestión de la deuda pública, un camino que han seguido también otros países de la región, pero la institucionalización y la profesionalización de una unidad de gestión de deuda, que es algo bien importante, porque genera transparencia en la información y genera también decisiones predecibles. Tiene una deuda que está relativamente poco expuesta a los vaivenes de corto plazo, porque la duration de la deuda es relativamente larga, y eso, digamos, es una fortaleza. Tiene una exposición relativamente baja al riesgo de tasa de interés, el 68% de la deuda está en tasa fija. Los países que tenían deuda corta y deuda a tasa variable en los últimos 2 años han enfrentado bastantes dificultades, y eso Paraguay es una protección. Pero tiene una vulnerabilidad muy importante, o dos tal vez, es la alta dolarización de la deuda y todavía la baja proporción de deuda de mercado. O sea, Paraguay tiene una estructura donde todavía las instituciones financieras internacionales y las instituciones bilaterales aportan una parte importante de financiamiento y una parte de la deuda, y bueno, y eso obviamente de alguna forma refleja dificultades para ingresar al mercado con mayor caudal. Y la dolarización obviamente es una dificultad porque hace que este ratio de deuda-producto que estamos viendo arriba a la derecha sea sensible también a oscilaciones del tipo de cambio real o a shocks del tipo de cambio real, ¿no? Con lo cual también hace que de alguna forma la situación de la trayectoria de la deuda pública o la sostenibilidad fiscal sea algo más frágil. Solucionar este tema es bastante complejo. Los países que han podido avanzar son países que tienen mercados locales en moneda local, ¿no? Es muy difícil que un fondo soberano global o que un fondo de inversión de Estados Unidos compre deuda en guaraníes si no tiene una contraparte de mercado que le pueda comprar deuda en guaraníes, ¿no? Entonces, muchos de los países que han avanzado en esta línea en desdolarizar la deuda lo han hecho sobre todo mediante reformas del sistema de pensiones y mediante un sistema de pensiones de ahorro y acumulación que de alguna forma es un comprador natural de deuda en moneda local y es la contraparte de un fondo internacional. Hoy un fondo internacional que tomara la decisión de comprar deuda en guaraníes
el día que quiera salir de esa posición porque tiene un mandato o tiene una decisión de revertir la posición en Paraguay, no tendría a quién colocársela y eso es un problema. O sea que hay una limitación importante, pero es un tema en el que hay que trabajar y tiene más de una dimensión. No es solamente la intención de emitir en guaraníes, sino que hay que formar el mercado y hay que traer a gente que tengan capacidad de ahorro en guaraníes, algo que tiene que ver bastante con las reformas de los sistemas de pensiones, ¿no? Pese a todas estas cosas, obviamente, mirando también la mitad del vaso medio lleno, las mejoras de la calificación crediticia de Paraguay ha venido mejorando sistemáticamente en los últimos 15 años y el mercado de alguna forma también lo viene reconociendo, ¿no? Los spreads de Paraguay hoy están a medio camino en América Latina, bastante por debajo del promedio de América Latina. Hay que mirar con cuidado el promedio de América Latina porque tenemos casos como Argentina que obviamente nos ensucian mucho los promedios, pero no deja de ser la región en la que vivimos. Lo digo solamente para no ser condescendientes con el hecho de que Paraguay tiene un riesgo país bastante más bajo que América Latina, ¿no? De todas formas, la distancia o el riesgo país que hoy tiene Paraguay con respecto a los países que tienen menor spread en la región, que son Chile y Uruguay, es relativamente baja y es una posición relativamente buena, ¿no? O sea que el mercado de alguna forma viene reconociendo los avances de Paraguay en ese sentido y también las agencias calificadoras de riesgo, porque lo vemos en la calificación de la derecha. Último comentario sobre un capítulo pendiente que a nuestro juicio es muy importante, que es el capítulo de indicadores o de reformas institucionales, ¿no? Paraguay tiene una gran deuda aquí, digamos, un gran pendiente, un tema para atacar que no es sencillo. Lo que estamos viendo aquí en el cuadro de la derecha es el ranking de Paraguay en el indicador de competitividad que hace el Foro Económico Mundial, ¿tá? Son indicadores, digamos, que no hay que tomarlos como verdades reveladas ni verdades universales. Tienen algunos problemas metodológicos o algo, pero de todas formas sirven para ver cómo están posicionados los países en distintas dimensiones, ¿tá? Y el Foro Económico Mundial hace un ranking de 141 países y los califica en términos relativos según su desempeño en 12 pilares que recogen distintas cosas, ¿no? Hay un pilar que mide la calidad de las instituciones, la infraestructura, la estabilidad macroeconómica, por ejemplo, la salud. Entonces, si miramos esos dos, por ejemplo, en estabilidad macroeconómica y en salud, Paraguay está rankeado 80 y 63 a nivel global en estas dimensiones, o sea que está a mitad de tabla. El indicador global de Paraguay de competitividad es en la posición 97 entre 144 países. Si lo miramos en América del Sur, o sea, entre los 10 países de América del Sur, Paraguay está rankeado 8, y con alguno de estos indicadores, que está rankeado entre la octava y la 10ª posición, o sea que es el vagón de cola de la formación, por decirlo de alguna forma, lo cual muestra que en términos relativos hay todavía muchas cosas en las que Paraguay tiene que trabajar, pues son cosas que hacen a la credibilidad del país, a la calidad, al cumplimiento de los contratos. Destacamos ahí en celeste en el cuadro 3 o 4 indicadores donde Paraguay muestra resultados importantes: el pilar de instituciones, el pilar de adopción de tecnologías de la información y comunicación, el pilar de educación y habilidades, que tiene que ver con la calidad del capital humano, y el pilar de capacidad e innovación. Todas estas cosas de alguna forma forman parte, digamos, de la calidad institucional del país por un lado, y por otro lado son también determinantes en última instancia del crecimiento de largo plazo, ¿no? Si uno piensa en la agenda de crecimiento de largo plazo de Paraguay, todas estas cosas están arriba de la mesa, ¿no? No puede haber, digamos, una aspiración a tener un crecimiento sólido de largo plazo sin una mejora en la calidad de las instituciones, sin una mejora en la calidad del capital humano y sin una mejora del entorno que permita una mayor capacidad de innovación o una mayor adopción de tecnologías de la información, que son cosas que están en la frontera, ¿no? Y son importantes estos capítulos, ninguno de ellos son sencillos de resolver, probablemente requieren políticas de Estado, requieren acuerdos superiores y requieren acciones que van a llevar muchos años. Probablemente también, me animaría a decir, sin comprometer a Todd y a Christopher, que no necesariamente el mercado espera que todas estas cosas estén solucionadas para dar el investment grade o mejorar la calificación crediticia. Lo que sí se precisa es un plan creíble, un plan razonable y un plan consistente que de alguna forma apunte los rumbos en este sentido, porque son cosas en las que Paraguay está rezagado y necesariamente tiene que mejorar. Así que solo para terminar, dejo acá algunas notas
que recogen parte de las cosas que veníamos diciendo. Nos imaginamos que el camino a futuro o algunos de los desafíos o temas pendientes, los ordenamos en tres bloques, ¿no? Por un lado, una agenda de crecimiento, por otro lado, una necesidad de fortalecer la gestión macroeconómica, en particular la gestión fiscal, y por otro lado, una agenda de mejoras institucionales, ¿no? La agenda de crecimiento tiene que ver con levantar algunas de las debilidades que vimos antes, tratar de reducir sobre todo la volatilidad. Para eso Paraguay precisa diversificar la estructura productiva y tener mayor complejidad, que de alguna forma que la economía sea menos volátil, ¿no? Consolidar, por ejemplo, proyectos como el de Paracel ayudarían en este sentido. También seguramente hay temas pendientes en materia de inserción internacional y en una transición de un modelo de crecimiento que viene en los últimos años muy basado en la incorporación de factores y que necesariamente, tarde o temprano, va a tener que virar hacia un modelo de crecimiento basado en la productividad. También es importante fortalecer la gestión macroeconómica por los temas que hablábamos hoy, vinculados a la credibilidad de la política monetaria y de la política fiscal. Y por último, una agenda de mejoras institucionales que, de alguna forma, ponga a Paraguay en una senda donde de a poco se empiecen a levantar algunas de esas restricciones que tienen que ver con la calidad del marco legal y el sistema judicial, la claridad de los derechos de propiedad, normas de transparencia y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y por otro lado también un trabajo importante en materia de educación, capacidad de innovación, que son cosas que hacen a la calidad de las instituciones, pero que también hacen a la calidad y a la solidez del crecimiento a largo plazo, ¿tá? Así que por ahí van algunos comentarios nuestros a modo introductorio, y con esto también queríamos ayudar a Todd y a Christopher a que ya tengan algunos temas medianamente digeridos y avanzados. Dejo de presentar por ahí y le paso la palabra a Todd, creo que sigue, ¿no? Así es. Bueno, mientras Chris va armando la presentación, agradezco a todos por esta oportunidad, a Sebastián, Alfonso, Matías y la Federación y las cámaras. Y claro, Alfonso ya tocó algunos temas claves para nosotros, los desafíos para el grado de inversión para Paraguay, algunos bastante cuesta arriba. Pero en esta parte inicial voy a hablar de qué es una calificación. En algunas presentaciones comenzamos con nuestra visión para la economía global, en otras hablamos de la región, pero en esta ocasión, como el tema es el grado de inversión, pensé relevante a hablar de lo básico, qué es una calificación. Así que en la primera lámina, o la próxima, hay una definición de qué es la calificación crediticia. Es una evaluación de la capacidad y voluntad de un gobierno nacional de honrar sus obligaciones crediticios comerciales. Así que no es una frase muy larga, pero hay bastante metido ahí que vale la pena aclarar. Primero, estamos evaluando capacidad y voluntad. Capacidad quiere decir que si un gobierno va a contar con los recursos para repagar su deuda, y voluntad es si va a estar dispuesto a pagar esa deuda. Esas dos cosas son algo distinto, pero son muy relacionados, especialmente en un momento de estrés. Muchos países siempre van a decir que tienen la voluntad de repagar su deuda, pero en momentos de crisis, repagar la deuda implica un trade-off. Para asegurar los recursos para la deuda, podría haber sacrificios en otras áreas para las políticas sociales o en términos de mayores impuestos. Así que en momentos de estrés, esas dos cosas son relacionadas y estamos evaluando las dos. Segundo, gobierno nacional. Si bien nuestras métricas soberanas están tomando en consideración la deuda y el performance a todos de los niveles de un gobierno, federal, provincial, por ejemplo, al final de cuentas, la calificación soberana es para la deuda del gobierno nacional. Y tampoco es para las empresas estatales. Vemos eso como un pasivo contingente para el soberano, que afecta directamente la calificación soberana en algunos casos, como México, pero al final de cuentas estamos más bien midiendo deudas del gobierno central.
Y lo último que subrayé aquí es comerciales. La calificación está hablando de la capacidad de repagar la deuda comercial, o sea, bonos comerciales en el mercado doméstico o afuera. No estamos evaluando la capacidad de repago o el riesgo de impago a un acreedor multilateral como el Fondo Monetario, por ejemplo. Sin embargo, obviamente, si un país está teniendo dificultad en repagar a un ente multilateral o está pidiendo un programa con el Fondo Monetario para repagar otro programa, estoy hablando de Argentina ahora, eso obviamente implica que su capacidad de repago en un sentido más amplio es bastante débil. Así que, claro, estamos pensando en capacidad de repago en un nivel más amplio, pero la calificación en sí solo está hablando del repago en los bonos, para que quede claro. Que no es una calificación de riesgo. A veces se confunde riesgo soberano con riesgo país y claro, son dos cosas distintas, pero relacionados en nuestra visión. Riesgo país tiene que ver más con riesgo de expropiación, si va a haber cambios regulatorios adversos, tal vez controles de capitales que afectan cualquier inversión en un país. Nosotros estamos pensando en la calificación en la capacidad o el riesgo en una inversión en un bono soberano solamente. Obviamente las dos cosas son relacionadas. Un país con alto riesgo país, con cambios en reglas del juego, cambios regulatorios, expropiaciones, eso, claro, podría pesar en la inversión y el crecimiento y eso afecta el soberano también, pero claro, a niveles muy bajos, las dos cosas podrían ir en contramano. Un soberano que impone controles de capitales para asegurar su propio acceso a divisas en detrimento al sector privado está ayudando su propia capacidad de repago y dañando lo del sector privado. Así que son dos cosas que en algunos sentidos pueden ser distintos. Segundo, una calificación no es una nota para un gobierno de turno. Obviamente un gobierno puede avanzar reformas, lograr una consolidación fiscal que es bueno para la calificación. Siempre estaremos viendo más allá de cualquier gobierno de turno, especialmente en una democracia donde hay elecciones. Así que, claro, a veces se confunde una nota crediticia como una nota para un gobierno, pero siempre estamos mirando más allá de cualquier mandato presidencial. Y lo último, y eso es muy clave, nunca estamos dando consejos o prescripciones de políticas públicas. Tenemos lo que llamamos triggers, sensibilidades, son cosas que podrían mejorar o empeorar la calificación, pero si uno lee eso, siempre son demasiado vagos para hacer prescripciones. Por ejemplo, en Paraguay siempre hemos hablado de mejor crecimiento que achica en la brecha de PIB per cápita con otros países, pero claro, no tenemos la bola de cristal de exactamente cómo se logra mejor crecimiento. Tenemos una idea después de muchas conversaciones de los desafíos y los cuellos de botella de un país, pero nunca estamos dando consejos tan específicos. Y un ejemplo muy clave de este tercer punto es un país que tiene un huracán. Y esto es un ejemplo bastante extremo, pero lo más sensato del mundo y prudente para un país en esas condiciones podría ser pedir algún alivio en su deuda comercial. No necesariamente hacer un impago, pero pedir más tiempo para repagar, menores cupones, algo así. Si pasa eso, estaríamos rebajando la calificación, sin dudas, pero eso no quiere decir que estamos diciendo que fue la mala decisión, que deben haber priorizado el repago de la deuda. Si estamos simplemente midiendo la cosa muy específica que es nuestro trabajo, que si va a haber default o cambios en los términos de la deuda comercial. Bueno, en la próxima lámina explico nuestra metodología
Y voy a hacer esto bastante rápido, pero nuestra metodología, comenzamos con un modelo y entra en el modelo todos los variables que van a ver encima. Y claro, son variables cuantitativas, algunos cambios o ajustes tenemos que hacer en algunos variables para que sean comparables entre países. Por ejemplo, sacando deuda de empresas estatales que algunos países incluyen en su deuda pública, otros países no. Pero aparte de eso, son métricas bastante objetivos y entran en un modelo y de eso sale una calificación indicativa. Después de eso, nos preguntamos, bueno, ¿qué vemos en ese país que el modelo no está capturando? Esos números no están capturando. Y podríamos desviar de nuestro modelo por esas consideraciones cualitativas. Y con esa metodología llegamos a la calificación final, comenzando con un modelo, pero desviando por elementos cualitativos o a veces son elementos cuantitativos, pero que no están en el modelo cuantitativo. Y bueno, en la próxima lámina, solo, claro, aquí hay demasiado de qué hablar, pero aquí están las calificaciones de América Latina. Podría hablar de muchos casos ahí, pero simplemente voy a resumir diciendo que hay mucho más rojo que verde en América Latina. Y eso fue el caso incluso antes de 2020, antes de la pandemia. Quiere decir que ha habido mucho más rebajas de calificaciones en América Latina en la última década y perspectivas negativas que subidas. Los mejores países de la región, México, Brasil, Colombia, Perú, Chile, hemos rebajado varias veces a todos ellos y bueno, Perú una vez. Y bueno, Centroamérica ha sido una región que nos ha sorprendido bastante con muy buen crecimiento, así que este año es una región positiva. Pero bueno, paro ahí destacando Paraguay como uno de los únicos países que ha evitado cualquier acción negativa claro, en la última década, y de hecho lo hemos subido 2 veces. Y claro, a eso Paraguay se destaca bastante en América Latina por ese desempeño en la última década. Así que paso la palabra a Chris para hablar en más detalles sobre el caso paraguayo. Bueno, ¿me escuchan? Perfecto. Muchas gracias, Tori Alfonso, por los comentarios. Y sí, bueno, voy a hablar un poco más en detalle sobre la calificación soberana de Paraguay y las fortalezas y debilidades de la calificación, que Alfonso ya mencionó. Uno de los áreas claves, pero tal vez algo que puedo agregar es un poco cómo cabe Paraguay en la categoría W y cómo se compara con sus pares de la región y la categoría W y triple B. Y como tal mencionó, aquí tenemos la historia de la calificación de Paraguay. Iniciamos la cobertura en 2013 a nivel de W- y hemos tenido 2 subidas en la calificación a W en 2015 y a W+ en 2018. Y bueno, revisamos la calificación una vez al año y pueden ver que cada vez que hemos subido la calificación había un año con perspectiva positiva antes de subir la calificación. Y como mencionó Tar, es muy interesante notar que para Paraguay no había ninguna acción negativa a través de los varios choques externos que ha tenido en los años recientes, ¿no? 2 sequías en 2019 y el año pasado y la pandemia en 2020. Entonces, la calificación ha sido bastante resiliente en este sentido. Bueno, estas 2 subidas en la calificación creo que para nosotros refleja más un establecimiento o desarrollo de un track record de prudencia fiscal, del marco macroeconómico estable, un buen desempeño de crecimiento. Pero creo que para nosotros, para ir más allá de la categoría W, al gran inversor, primero requiere mantener las fortalezas de la calificación en términos de las finanzas públicas, que Alfonso ya mencionó unos desafíos en ese sentido.
y también mejorar las debilidades de la calificación en términos de financiamiento en moneda local y gobernanza es otra área importante para nosotros. Aquí solo para mostrar más de la anatomía de la calificación. Como tal mencionó, tenemos la parte cuantitativa que viene del modelo soberano que usamos, que es el gráfico en la izquierda. Y aquí estamos comparando el score de Paraguay con el mediano de la categoría W. Y es muy obvio que en la primera sección los factores estructurales, que el índice de gobernanza que usamos pese mucho en la calificación en comparación con la categoría W. Para destacar otra área en las finanzas públicas, que es en naranja, podemos ver una imagen más mixta que deuda PIB es una fortaleza de Paraguay, que es bastante bajo, aunque ha aumentado en los años recientes. También intereses como proporción de ingresos es bastante bajo en comparación con pares, pero la composición de la deuda es más débil, con más de 90% de la deuda en moneda extranjera. Y en la derecha tenemos el parte del cualitativa, el modelo que da Paraguay un score de W y agregamos un notch o un escalón en la parte de macroeconomía para reflejar una historia de, como mencionó en la lámina anterior, de estabilidad macroeconómica, políticas fiscales prudentes. Y aquí muestra básicamente la misma cosa, que empezamos con el modelo soberano y agregamos un escalón para factores macroeconómicos. Pero como pueden ver en el gráfico de la derecha, la línea azul es el resultado del modelo soberano que usamos. Y pueden ver que en los años recientes ha sido un deterioro en el resultado del modelo. Y hay varios factores detrás de eso. Uno es deuda más alta, déficits mayores, volatilidad del PIB debido a choques externos. Pero vemos en el año que viene un poco de recuperación en el resultado por factores más transitorios como inflación que va bajando y una mejora en crecimiento el año que viene. Y bueno, voy a hablar rápidamente sobre esos 4 áreas en la parte cualitativa, que son estructurales, macro, finanzas públicas y finanzas externas. En términos de crecimiento, creo que Alfonso ya mencionó uno de los puntos importantes, pero para nosotros esto muestra que Paraguay en términos de crecimiento está más en la mitad de la tabla en comparación con pares. En el gráfico de la izquierda tenemos crecimiento del PIB real y obviamente Paraguay tenía una recesión muy leve en 2020, pero también tiene que ver con el efecto base por una sequía en el año anterior, en 2019. Y había una fuerte recuperación en 2021, pero también casi crecimiento de cero al año pasado por factores climáticos. Y en el gráfico de la derecha tenemos una comparación de proyecciones de crecimiento de mediano plazo del FMI, del WIO de abril de este año. Y pueden ver que Paraguay sí, las proyecciones son mejores que una de las economías grandes de la región, pero no tan fuerte como unos otros pares de la misma categoría, como Guatemala, República Dominicana, que también son en la categoría de W como Paraguay. En términos de finanzas públicas, como Alfonso ya mencionó,
ha sido una fortaleza para Paraguay y es una razón que damos más crédito en la parte cualitativa, en la calificación, pero hemos visto una divergencia de la regla fiscal desde 2019, ya antes de la pandemia, por la sequía en este año, y va a ser muy importante para nosotros y para la calificación regresar a la regla fiscal en 2024. Pero este punto rojo es solo para mostrar que con los datos fiscales que tenemos hasta abril, el déficit está por 3.5%, entonces va a requerir un esfuerzo del gobierno este año para lograr este déficit de 2.3 este año. Y sí, como para mencionar otra vez que la deuda PIB es bastante bajo en Paraguay y en comparación con el BB mediano y BBB, pero ha aumentado en los años recientes por la pandemia. Creo que la gran debilidad para la calificación para nosotros en adición a la gobernanza es, bueno, la capacidad del gobierno de financiarse en moneda local. Y creo que estos dos gráficos muestran la misma cosa en dos maneras distintas. En la izquierda tenemos el flujo del financiamiento desde 2013 y podemos ver que desde que Paraguay emitió por primera vez en los mercados internacionales de capital, ha sido una gran dependencia en financiamiento extranjero. Y creo que aún más importante para nosotros en la derecha, Paraguay es un poco de un outlier en su categoría en términos de deuda del gobierno en moneda local, con menos que 10%. Solamente Uzbekistán es peor en ese sentido, con el mediano de BB más como 50% y el mediano BBB más cerca a 70%. Sí, en términos del marco macroeconómico, es una fortaleza para Paraguay. Hemos visto política monetaria prudente y la inflación ya bajando en abril dentro del rango meta a 5.3% en comparación con casi 12% un año anterior. Y también en términos de reservas internacionales, en meses de cobertura, Paraguay es más fuerte, una posición mejor que el mediano de BB. En términos de gobernanza, como vimos antes, es una debilidad para Paraguay, pero es algo que está mejorando en la última década. Pueden ver aquí en la línea azul, es el índice de gobernanza para Paraguay, que sigue bajo de la región y de los medianos, pero ha mejorado desde percentil 30 a casi 40. Sin sorpresa, las debilidades son control de corrupción, eficacia del gobierno, rule of law, pero con mejor indicador en estabilidad política. Y bueno, solo para terminar, porque yo sé que no tenemos muchísimo tiempo, después de las elecciones y temas pendientes para nosotros, para el nuevo gobierno, bueno, ya antes de la elección esperamos continuidad en las políticas económicas, independiente del resultado de las elecciones, pero obviamente con que el hecho de que Peña ganó con un margen más amplio que esperado, para nosotros refleja la continuidad de las políticas macroeconómicas prudentes, que va a ser importante para la nueva administración, consolidación fiscal, cómo regresar a la regla fiscal, que es muy importante para nosotros, y la calificación. También el avance de reformas con el FMI, en el acuerdo que tienen el PCI en términos de reforma del servicio civil, sostenibilidad de caja fiscal, reforma de pensiones y unas
temas pendientes, qué va a pasar con renegociación del Tratado de Itaipú, van a ser beneficios fiscales y cómo van a utilizar si hay, y el impacto de inversiones grandes como Paracel, y hemos escuchado en los últimos días que hay unos retrasos en el financiamiento, entonces cómo eso va a afectar el timeline de construcción de ese proyecto. Y bueno, con esos últimos minutos paso a Todd para hablar un poco más de comparación con otros países que han logrado el grado inversor. Bueno, gracias, Chris. Y Alfonso, Matías, Sebastián, si excedemos la hora un poco, ¿está bien? Trato de ser rápido. Ok, perfecto. Bueno, la gran pregunta, ¿qué perspectivas tiene Paraguay para lograr el grado inversor? Acá tienes los países que calificamos que están en la frontera, o sea, en la categoría W y en la categoría triple. Y en este momento Paraguay, claro, está un escalón por debajo de grado de inversión, con una perspectiva estable, diciendo que por ahora no vemos cambios en la calificación. Solo Azerbaiyán tiene una perspectiva positiva. Estamos diciendo que lo más probable es que sí va a lograr el grado de inversión, pero ningún otro país de esa categoría en ese momento estamos señalando eso. Pero bueno, candidatos que a veces se escuchan son Vietnam o Grecia y Paraguay. Siempre se menciona como un posible candidato. Y bueno, ¿cómo puede lograr eso Paraguay? Si pasamos a la próxima lámina. Hay mucha información aquí, pero lo esencial es que si algo está en rojo, es una métrica que compare desfavorablemente con la mediana triple B, y si está en verde, compara favorablemente. Y como dijo Chris, creo que Paraguay, para lograr el grado de inversión, no va a llegar ahí en autopiloto. Tienen que cambiar algunas cosas de forma bastante importante. Y claro, tienen que ser mejoras en algunas métricas, porque ya estamos por encima de nuestro modelo por nuestra evaluación cualitativa. Así que probablemente no llega al grado de inversión con un otro escalón cualitativa. Tiene que ser por la calificación dentro del modelo. Y eso implica mejores números en algunos sentidos. Creo que algo muy clave será el crecimiento del PIB. Cuando subimos la calificación de Paraguay en 2018, estaba creciendo por encima de la mediana de la categoría, pero eso ha dejado de ser el caso. Obviamente en los últimos 5 años han habido muchos choques, sequías y pandemia, pero claro, eso ha pasado a otros países y han logrado crecimiento bastante por encima de Paraguay. Y como mostró Chris, las proyecciones del Fondo Monetario, Paraguay sigue siendo bastante mitad de tabla. Así que, claro, para llegar al gran inversor nos gustaría ver tasas de crecimiento bastante más altos para Paraguay. Y eso, claro, sería clave para otra debilidad, que es que Paraguay tiene un PIB per cápita que es a menos que la mitad de la mediana triple B. Así que queremos ver una economía más dinámica y que ese dinamismo se traslade en un achicamiento de esa brecha de PIB per cápita. También nos gustaría ver una economía menos volátil, como mencionó Alfonso. Eso es una debilidad de Paraguay. Y ese a 2.5 de volatilidad del PIB está en verde, pero es bastante engañoso porque estamos viendo los últimos 10 años y ha habido una pandemia que ha empeorado la volatilidad para muchos países. En Paraguay no hubo tanta volatilidad porque había una mala cosecha en 2019 y una mejor durante la pandemia, así que ese efecto algo contrarrestó la volatilidad, pero claro, sigue siendo una debilidad de que Paraguay dependa tanto de sectores como el agro, tan sensibles a precios volátiles y al clima. Y bueno, también lo fiscal, eso sigue siendo la fortaleza de Paraguay,
pero es una fortaleza que se ha debilitado algo. Esa deuda PIB ha duplicado desde que casi ha duplicado desde que subimos la calificación. Así que para llegar al grado de inversión, nos gustaría tener mucha certeza de que ese ratio deuda-PIB no suba más. Y eso va a implicar un esfuerzo fiscal bastante importante este año, como mostró Chris. El déficit fiscal no está yendo en la dirección correcta y un esfuerzo fiscal adicional en los próximos años. Gobernanza, claro, eso es una debilidad clave para Paraguay. No se mide bien comparado con la mediana BBB. Ha mejorado en ese índice, pero quedan bastante temas pendientes ahí. Pero quiero resaltar que Paraguay no tiene que convertirse en Dinamarca para llegar al grado de inversión. Tenemos otros países como Filipinas, Perú, que no tienen muy altos índices, pero son compensados por otros factores. Pero como dijo Chris, creo que en vez de gobernanza, para nosotros la barrera clave para el grado de inversión es el tema del financiamiento y la alta dependencia de deuda en moneda extranjera. Como ven aquí, Paraguay tiene la deuda en moneda extranjera más alta de la categoría. Y eso es malo en dos sentidos. Primero, porque la hoja de balance del gobierno es sensible a una devaluación, pero más importante aún es que refleja la poca capacidad de conseguir financiamiento local. Así que países con grado de inversión siempre tienen buen acceso a los mercados como tiene Paraguay, pero siempre tienen algo más. Tienen un fondo soberano que podría ser una fuente de financiamiento, y eso es clave para Azerbaiyán. Tiene muy poca deuda y tiene un fondo soberano, así que eso es lo clave detrás de su perspectiva positiva. O otros países tienen mercados locales más profundos, bastante profundos, y Paraguay no tiene un fondo soberano, no tiene un mercado profundo. Es difícil pensar en un fondo soberano. No pensamos que Itaipú va a ser una muy buena noticia que alimente un fondo soberano, como se ha hablado en el pasado. Y claro, desarrollar un mercado de capitales es un trabajo de muy largo plazo y requiere un base de inversionista que no hay en Paraguay, porque claro, no tiene fondos de pensiones como hay en otros países. Se ha hablado de algunas reformas con el sistema de pensiones, supervisión, cambios en las inversiones de algunos fondos públicos. Eso podría ayudar algo, pero difícilmente implica el crecimiento de un mercado local muy profundo. Otros países como Perú, cuando Perú llegó al grado de inversión, había más progreso en profundizar su mercado local, porque Perú tiene los AFPs. También Perú tiene un programa muy grande de GDNs, un programa para que los no residentes podrían invertir en mercados en moneda local. Y bueno, y lo último que quise clarificar es en el lado externo, Paraguay ya tiene un colchón bastante amplio de reservas, pero un variable que no se mide muy bien aquí es activos externos netos del soberano. Hay más deuda externa del gobierno que reservas. Y eso es una métrica que antes era positivo, ahora es negativo después de la pandemia. Así que para llegar al grado de inversión nos gustaría ver una acumulación de reservas o reducción de deuda externa para que Paraguay parezca algo más a Perú, que tiene una posición positiva en ese sentido. Y bueno, solo para resumir, yo diría que el modelo para Paraguay sería lo de Perú en vez de Uruguay. Uruguay es la contracara de Paraguay, tiene macro algo débil, pero instituciones más fuertes. Pero Paraguay parece más a Perú. Perú no se convirtió en Dinamarca para llegar a la inversión. Y obviamente sus temas de gobernanza están más a relieve en este momento,
pero hubo crecimiento de 6-7% por un buen tiempo, que aumentó bastante su PIB per cápita. Había mucha prudencia fiscal y monetaria. No solo hay una deuda baja, pero hay muchos depósitos que tiene Perú. Y claro, tiene una hoja de balance externa aún más fuerte que Paraguay. Así que señalo Perú como tal vez el mejor ejemplo que hay para seguir, para llegar el gran inversión. Y como dijimos antes, eso no pasaría en autopiloto, requiere algunas reformas y cambios en algunas métricas bastante difíciles. Perfecto, Todd. Creo que estamos prácticamente en la hora, así que hemos respetado el tiempo. Solo te quería consultar, digo, ya más o menos diste algunos ejemplos de países similares a Paraguay, o por ahí ustedes que están monitoreando tantos países y que también tienen un historial de crediticio, ¿qué país debería mirar Paraguay? O sea, ¿qué país hace 5 o 10 años estaba en la situación que Paraguay está ahora? ¿Y qué hizo para dar ese salto o subir ese escaloncito del grado inversor, más allá del caso de Perú? Pero creo que Perú por ahí es un país bastante más grande que Paraguay. Quizás algún país, no sé si Indonesia o Filipinas, los países que están ahí que saltaron ese escalón, un país comparable a Paraguay, ¿qué deberes hizo? Más allá de que tenemos muchísimos deberes para hacer desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, por lo que estamos viendo de la presentación de ustedes, pero para focalizar esfuerzos, por ahí nos podíamos reflejar en algún país que en estos últimos años pegó el salto y que sea una economía o un país de similares características. Claro. Y bueno, en esta gráfica tal vez vale la pena hablar un poco de Azerbaiyán, que podría sí llegar a la gran inversión, tiene perspectiva positiva y tiene algunas similitudes con Paraguay, PIB per cápita similar, problemas de gobernanza y crecimiento algo similar, pero ¿qué tiene Azerbaiyán que no tiene Paraguay? Tiene deuda aún más bajo, casi inexistente, a 10% del PIB. Y lo que no sale aquí es que tiene muchos depósitos o fondos soberanos. Y creo que estamos proyectando, porque también es un país que depende de los commodities, que con su superávit fiscal va a estar disminuyendo su deuda, acumulando fondos soberanos. Así que tiene una hoja de balance del gobierno mucho más mejor que Paraguay. Es difícil pensar que Paraguay podría seguir ese camino. Difícil tener un déficit fiscal o un superávit fiscal, porque eso requiere aumentos tributarios que no están en el menú del gobierno entrantes, o recortes en los gastos, que no necesariamente sería lo más sensato para la economía y dado sus necesidades. Así que creo que eso es un camino difícil. Lo más parecido para mí sería, claro, Perú o los países andinos. Colombia ha perdido gran inversión, pero son similares, a pesar de que son países más grandes, creo que son similares en el sentido de que tienen problemas de gobernanza, algo de inestabilidad política, temas de corrupción de la garata, pero han logrado insular sus instituciones macro de esa debilidad institucional más amplio. Ya pensamos que Paraguay ha logrado eso, por eso damos ese notch por encima, pero claro, queremos ver que todas esas fortalezas trasladen en mayores inversiones, mejor crecimiento. Como dije, Perú en su momento, cuando llegó a gran inversión, estaba creciendo 6-7 en vez del 3.5 que tenía Paraguay. Así que yo, claro, de nuevo yo pondría el enfoque en países de la región que están fuertes en lo macro y a pesar de debilidades en lo estructural. Eso sería el camino para recorrer para Paraguay. Pero claro, el gran barrera para nosotros es que comparado con esos países, Perú y Colombia tienen fondo de pensiones, Paraguay no tiene buenas perspectivas para desarrollar su mercado de capital, así que no estamos previendo mayores cambios en esa gran debilidad que es la alta proporción de deuda en moneda extranjera y la muy poca capacidad de
pedir dinero prestado del mercado local en guaraníes. Perfecto, muy claro, muchísimas gracias. Por último, ustedes califican una vez, o sea, o publican la calificación soberana una vez al año, ¿y cuándo estaría la de este año, la de 2023 para Paraguay? Paso la palabra a Chris para clarificar eso. Perdón, se congeló mi pantalla. ¿Puedes repetir? No, para ustedes una vez al año publican la calificación de la deuda de los países. En este caso, para Paraguay, la del 2023, aproximadamente ¿cuándo la podríamos tener? La revisión de la calificación. Parece que la conexión de Chris está mala. Sí, no está muy bueno. Estamos, revisamos los países de la región 1 o 2 veces por año. Los países grandes de la región hemos estado revisando 2 veces por año, pero por reglamento solo tenemos que hacerlo una vez por año, y en Paraguay eso ha sido nuestro schedule, así que eso quiere decir que tendremos que revisar la calificación antes de noviembre de este año, porque eso sería un año después de nuestro último comité. Sí, Perfecto. exacto. Revisamos en noviembre del año pasado. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Mati. Una Y una consulta consulta cortita, hablaste mucho de Perú, pero Perú actualmente atraviesa un conflicto principalmente políticos importantes. Y mi pregunta concreta era qué tanto afectan las crisis políticas o crisis sociales. Nosotros acabamos de salir de una elección y hubo un intento de no reconocer un poco el triunfo de los opositores. Por suerte está medio calmado ahora y yo creo que ya se disipó la situación. Pero ¿qué tanto afectan los problemas de tipo políticos sociales en las calificaciones que ustedes le dan después? Claro, no quiero ser demasiado positivo sobre Perú porque lo hemos rebajado una vez y ahora tenemos una perspectiva negativa, así que no es un caso positivo en nuestra región. Pero sin embargo, creo que todavía vemos que en Perú, a pesar de esta disfunción político y muy alta volatilidad en el sistema político, su política fiscal y su política monetaria parecen estar muy isolados de todo esto. El Banco Central tiene independencia, la inflación está bajando, el déficit fiscal, claro, tal vez este año podría empeorar un poquito porque van a invertir un poco más, pero nada exagerado, nada que refleja un deterioro en esa institución fiscal. Lo que sí nos está preocupando ahí es que ahora hay evidencia de que sí, esta inestabilidad política está afectando el crecimiento, las intenciones de inversiones, como Chris mostró en la gráfica de dónde está el PIB real relativamente relativo a su posición prepandemia. Paraguay no se mide muy bien, pero Perú también está no solo mitad de tabla, pero debajo de eso. Perú antes era un outperformer en América Latina, pero ahora con toda esta inestabilidad he dejado de ser un país muy dinámico. Así que eso fue clave para nuestro downgrade y nuestra perspectiva negativa, es que esta volatilidad sí está afectando el crecimiento, pero no lo vemos en este momento afectando la política monetaria y fiscal y claro, estamos proyectando resultados bastante favorables en esos dos sentidos por lo menos. Gracias. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a Todd, Christopher, Alfonso por acompañarnos esta mañana. Creo que volvimos a repasar, estaba viendo que en agosto de 2018 fue la última vez que conversamos sobre el grado de inversor de Paraguay. En aquel momento, 2 o 3 meses después, nos revisaron la calificación, un escaloncito hacia arriba con perspectiva positiva. Vamos a ver si esta vuelta tenemos la misma suerte o el mismo impulso. Qué Pero presión. ante todo lo que queríamos era la rigurosidad técnica de cómo ustedes llegan a calificar la deuda soberana de Paraguay y exactamente qué es lo que califican y qué es lo que no. Creo que ha sido muy didáctico desde ese punto de vista y también la comparación con
con los países que están en el border, en la línea, los que ya dieron el saltito y los que no, pero sobre todo creo que lo importante son las tendencias y las tendencias positivas en los aspectos cuantitativos, que son objetivos, y los cualitativos, que por ahí son la visión que ustedes desde afuera tienen sobre Paraguay. Así que muchísimas gracias, creo que ha sido un gran evento, y bueno, seguiremos conversando y esperando a ver la publicación de ustedes para este año, para la calificación de Paraguay. Bueno, gracias a todos. Seguro que es una pregunta lo del grado de inversión que estaremos discutiendo por un tiempo. Así que gracias por este espacio y estaremos conversando más sobre el tema seguramente. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.